Ay, cierto, limón, limón. Hola, Hola, Limón, limón. decí. Hola, él siempre está acá. Él Está muy siempre, bien. siempre. Todas mis grabaciones está Limón. Está perfecto, sí. A ver. Quiero que vean, me digan si pueden ver acá esta pantallita que dice niveles de realidad cuántica. Yo Sí. no sé, Ros, si vos estas clases ya las has visto. Creo que la vimos alguna vez, pero con Alex, con nuestra mentora. Claro, probablemente sí, pero bueno, igual está buenísimo porque, a ver, cuanto más mejor, o sea, por lo menos hay que reforzar el conocimiento y Está muy recordarlo. bien. Y además lo que tiene a veces es que a veces hay conocimientos que uno va aprendiendo y que en un momento de la vida los toma cierta información y en otro momento toma otra información. Y eso está bueno también, porque ¿Viste vas... como los libros, ¿no? Que uno lo lee a una edad o en un momento Ah, determinado y después lo lees de nuevo y entonces ahí encontrás otra cosa. Totalmente. Tal cual. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la relación entre la física cuántica y la manifestación. Cuando hablamos de manifestación, hablamos de poder lograr cosas, ¿no? Y algo que yo siempre digo es que manifestar no es lograr un objetivo, sino que tiene que ver con la persona que soy que puede lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque llegar a algo es muy fácil, ¿sí? Tener mucha plata es, a veces te ganas la lotería y ya está, y no tuviste que hacer nada, es fácil. El tema es sostenerlo. Me encanta, Roque, ya me sabe el speech. Es sostenerlo, porque vos te podés ganar la lotería y tuviste suerte, Por eso, pero viste que podés perder esa lotería me en un pongo en día. silencio para no decirlo. No, está perfecto. Además, siempre hay gente nueva, entonces está genial y hay gente que ve después esto grabado y es buenísimo. Porque también habla de una continuidad del conocimiento y cómo la información va pasando, que eso es lo que a mí me gusta. Porque, a ver, todo lo que lo que comunico no lo inventé, lo aprendí de alguien más. Y entonces yo estoy pasando todo este conocimiento y esta información de otros mentores que me han enseñado a mí. Entonces es seguir la cadena también. ¿En qué estaba? Bueno, estábamos hablando de sostener procesos, ¿no? Y cuando nosotros queremos sostener algo, necesitamos algo en nuestra realidad y en nuestra vida que nos habilite a que eso pueda ser posible. Y acá entra mucho lo que son los niveles de realidad según la física cuántica. Para la física cuántica, la realidad no es solamente lo que nosotros vemos. Desde la espiritualidad, hace milenios atrás, se hablaba que nosotros somos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, ¿no? Y la física cuántica habla mucho de integración de diferentes áreas también dentro del mundo físico, dentro del mundo no material, sino que energético en sí. La física cuántica descubrió que las moléculas más, se los voy a contar como muy así para que lo podamos entender, ¿no? Las moléculas más pequeñas que existen hasta ahora descubiertas no son materia, sino que son energía, ¿sí? Y que lo que nosotros podemos ver así a nivel macroscópico en realidad es la conglomeración de todas esas partículas de energía juntas, ¿sí? Es como, imagínense en la arena, que ustedes la agarran y la tocan y granitos separados no son nada, pero cuando juntan todo y la compactan fuerte, fuerte, se hace una pelota, ¿sí? Es como si fuera algo así. Es más, desde la física se descubrió que nosotros jamás, esto a mí me choqueó cuando lo escuché, nunca tocamos otro cuerpo. Si yo pongo mis manos así, esto que siento como tacto, en realidad es la energía que entre las dos superficies se están empujando. Porque alrededor de nuestro cuerpo hay todo cargas negativas, ¿no? Entonces, si yo pongo mi mano que es carga negativa con negativo, se repelan en realidad. Y tiene lógica. Entonces, en realidad, esta sensación que yo tengo de que estoy tocando y empujando algo, cualquier cosa, en realidad es la fuerza del empuje que existen entre las partículas. Entonces, lo que la cuántica dice es que hay sucesos que ocurren a nivel microscópico tan pequeños que nosotros no entendemos, no conocemos y no podemos ver, que en el macro lo interpretamos de otra manera.
como esto, por ejemplo. En el micro no se tocan, pero en el macro nosotros creemos que sí tocamos, ¿no? Una de las leyes universales, y seguramente, no sé si alguien vio Los Simpson, cuando lo habían grabado después me cuentan, hay un capítulo de Los Simpson del inicio que empieza como que Homero está la familia sentada y empiezan a entrar como en la cabeza y se empieza a achicar y empiezan a ver neuronas y más chiquito, y de repente aparecen otra vez como ellos sentados. Como que vuelven, y es un ciclo que vuelven a la misma realidad, ¿no? Y hay una de las leyes universales que dice que como es adentro es afuera, y eso se interpreta que, por un lado, como es mi interior, yo lo voy a exteriorizar y lo voy a ver, pero también habla cómo, en realidad, nosotros tenemos universo en nuestro interior. Piensen que desde una célula, desde una molécula se forma con otra molécula, se forman células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos en conjunto forman un sistema, el sistema forma el cuerpo humano, un humano con otro humano forma una sociedad, un pueblo, una ciudad, un país, el planeta, sistema de planetas, galaxia, y así podemos seguir hacia el infinito. Pero nosotros conocemos hoy, hasta donde la ciencia llegó, es hasta esa célula, no sabemos qué hay después de esa célula. Es como en su momento, cuando miramos al espacio, conocíamos nuestro sistema solar nada más. No sabíamos en ese momento qué había atrás de eso. Y sigue pasando lo mismo. Estamos como en un intermedio que no sabemos qué hay ni más arriba ni más abajo. Pero lo que sí es que todo lo que ocurre en un nivel, ocurre en todos. ¿Sí? Lo que ocurre adentro nuestro, ocurre en lo que nosotros vemos acá afuera, lo que ocurre acá afuera, ocurre en nuestro interior, y ocurre más afuera todavía. Como el efecto mariposa sería. Algo así, exactamente, porque todos estamos interconectados en esta red. Y esta red es una red energética que en su momento la física newtoniana lo hablaba como un campo electromagnético, y cuando nosotros estudiamos desde la ciencia y la energía, en el capítulo 2 del curso de manifestación, hablamos de campo de energías electromagnéticas. ¿Por qué? Porque somos polos, positivos o negativos. Pero hoy desde la cuántica se entiende que es toda una red energética. Y como nosotros somos energía, esta energía utiliza, o mejor dicho, nosotros utilizamos esta energía para volver realidad las cosas o no. Por eso el poder creador lo tenemos nosotros. Y por eso la capacidad de poder crear tiene que ver con la capacidad de poder sostener las cosas para poder hacerlo. Acá les estoy compartiendo esta imagen que la he compartido ya varias veces, pero creo que para ustedes es nueva y me encanta. Les voy a mostrar cuáles son los 3 niveles de realidad según la cuántica. La de abajo de todo es lo que se llama el campo unificado, ¿sí? Es el campo universal. Es en donde existen todas las posibilidades al mismo tiempo. Coexiste todo al mismo tiempo y todo tiene la misma potencialidad de existir. Imagínense que esto es como si fuera, yo lo llamo el cielo lleno de estrellas, donde todas las estrellas brillan exactamente igual, ¿sí? Y cada estrella representa la posibilidad de que exista una realidad en nuestro mundo material. Este campo se ha llamado éter, se ha llamado akasha, ¿no? Son los espirituales, la cuántica, la física, lo llama campo unificado de posibilidades. Newton, cuando no podía explicar esto, lo llamaba el vacío también, ¿no? Y en realidad lo que representa es que el vacío en realidad nunca está vacío. En realidad es un campo infinito de información, pero es información que todavía nosotros no podemos descifrar. Claro. Imagínense como el ADN. Nosotros conocemos un porcentaje súper pequeño de nuestro ADN. Creo que es un 97%. Al ADN que no se lo conoce se lo llama ADN basura. El 97%, si no me equivoco. Y lo llamamos basura porque nosotros hoy no entendemos qué hay ahí. Pero hoy ya sabemos que las emociones, los bloqueos, las herencias, todo lo que no está en los componentes de ADN, histonas y los componentes que no son codificados, están en ese ADN también, y es lo que heredamos. Entonces, lo que nosotros no conocemos hoy, le decimos basura, o le decimos simplemente vacío, o decimos que no hay nada.
Pero como ya sabemos, la nada misma no existe. No existe. El ejemplo más claro es como pensar en nada. Es imposible no pensar en nada, ¿no? Tal cual. Este campo de posibilidades infinito que hay acá, cuando nosotros queremos volver algo realidad, lo que hacemos es elegir una de esas estrellas, ¿no? Una de esas posibilidades. Y le empezamos a entregar energía. Energía, energía, energía. ¿Para qué? Para que pueda saltar de nivel. Cuando salta de nivel, esa energía que nosotros le damos es el ámbito cuántico. Y en el ámbito cuántico ya es el ámbito en donde nosotros podemos empezar a sentir. Ahí empieza a interferir, porque es la franja del medio donde conecta el mundo material, el mundo real, lo que nosotros vemos ya materializado, y el mundo de las posibilidades que todavía no existe siquiera. Cuando le empezamos a dar energía, esa energía es vibración, es frecuencia. Se la damos por medio de lo que sentimos y lo que pensamos. Por eso acá, en esta parte, es la parte clave en el proceso de manifestación para poder crear y sostener. Cuando nosotros trabajamos nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestra energía de cómo eso me ayuda a mantenerme mejor, más elevada, una mejor frecuencia. Ojo que más elevado o mejor frecuencia no quiere decir estar siempre sonriendo y estar bien, no. Quiere decir coherencia y quiere decir poder sostener y entender que cuando bajo y está bien, pero sé que tengo el poder para volver a subir, que si estoy enojado o triste, entender por qué estoy enojada, por qué estoy triste, y trabajar eso para que esa información no sea una emoción que vino a perturbarme y que sea en vano, porque cuando es en vano es cuando lo queremos evitar y lo escondemos, sino que aprovechemos esa información para transformarnos y aprender de ahí. Entonces, en este ámbito cuántico, cuando empezamos a incorporar por medio de nuestras sensaciones, por medio de nuestros sentidos, la información para poder potenciar esa estrellita que está ahí como una posibilidad, le empezamos a dar una fuerza determinada desde nuestro interior, que eso es como que le va a dar las señales al exterior de, hey, me quieren prender. Universo, energía, vengan y empiecen a activarme porque acá me quieren volver realidad. Y esa es la forma en la que uno haciendo cosas llama al universo diciéndole, bueno, y el universo empieza, listo, empecemos a actuar porque esa persona quiere volver realidad ese mensaje. Cuando yo era chica, alguien me dijo una vez, el universo nunca dice que no, jamás. Lo que el universo hace es decirte sí a lo que vos estás pidiendo ahora, como lo estás pidiendo, o decirte sí, pero todavía no, porque todavía no estás preparada. Cuando nosotros manifestamos cosas que no queremos, que no nos gustan, o hasta no manifestamos lo que queremos, también estamos manifestando. Porque la mayoría de la gente dice, decimos, porque ahora yo lo estoy haciendo más consciente, lo que yo estoy pidiendo no se me da, a mí no me sale manifestar. Y no es así. No son conscientes de que en realidad están chipeados del otro lado de la manifestación. Están manifestando desde el inconsciente lo que no quieren. ¿Por qué? Porque no saben conscientemente qué es lo que realmente quieren, qué es lo que realmente deben sentir, deben, entre comillas, ¿no? Porque no es con un deber, sino que es como quisieran sentir para poder materializar eso y qué acciones deberían tomar para poder lograr esa manifestación. Sino que desde la mente pensamos, quiero mudarme, por ejemplo, pero en la emoción tengo miedo a arriesgar plata, no me quiero ir de barrio porque tengo que pagar un montón de mudanza, y si me mudo me va a pasar esto, si no es así como yo quiero, no me voy a mudar, ¿no? Entonces es la incoherencia que tenemos nosotros entre lo que pensamos, lo que sentimos y después lo que hacemos. Entonces el universo eso lo toma como no es claro, entonces no lo quiere. Por eso muchas veces decimos, queremos cosas y no las logramos. Yo hasta ahora quise un montón de cosas y muchas las pude lograr y otras que no. Y me he puesto a pensar también, ¿por qué no logro tener, no sé, por qué no logro tener, que me quiero comprar el auto y todavía no me lo puedo comprar? Porque en el fondo tengo miedo a manejar. Entonces, sin darme cuenta, me estoy auto boicoteando. Sí. Y esto lo descubrí no hace mucho, porque me senté a pensar, digo, no puede ser que no saco el registro, no puede ser, ¿qué es lo que me está frenando? Y tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? No me pasó nada. Bueno, se ve que cuando me estuvieron enseñando algún miedo agarré ahí y me bloqueé. Pero
son cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero están ahí. Entonces el trabajo es trabajar justamente en darnos cuenta de esas cosas que nos frenan y que no nos alinean con lo que queremos. Cuando nosotros le podemos dar la energía y la vibración suficiente a lo que queremos materializar, eso que está ahí en el medio, brillando así, le da tanta fuerza que salta al otro nivel y se vuelve material. Se cumple en nuestra realidad. ¿Sí? Cuando nosotros cumplimos algo, lo podemos volver real, es algo que podemos percibir con todos nuestros sentidos. Lo podemos ver, lo podemos degustar, no sé, olfatear, tocar. Tiene que ver con esto, porque nuestros sentidos están para eso, están para percibir en este mundo material lo que yo ya tenía en mi mente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interaccionan estos niveles de realidad? Fíjense como les dije, en el punto 1 dice, todo nace de una idea, en ese nivel potencial. Todo nace con una determinada idea que fue seleccionada, esa estrellita del nivel más bajo, alguien la pensó y la eligió. Una vez que la elige, le empieza a dar energía. ¿Cómo? Por medio de pensamientos, por medio de sentimientos sobre todo. El sentimiento es el más fuerte de todos. ¿Por qué? Porque el sentimiento es el que después va a mover y va a ayudar a que eso sea constante. Y eso lo que va a hacer es que va a llegar un momento que va a saltar a este nivel 2, a ese nivel cuántico, que sigue inflándose y llenándose de esa energía. Y cuando eso ya está tan energético y tan materializado, imagínense como esa bola de arena que les decía al principio, esté tan compacto que llega un momento que se vuelve una pelota, ¿no? Se vuelve real. Y en ese ámbito físico, cuando ya lo podemos ver real, se va a materializar según el tipo de energía que lo estuvimos entregando desde el nivel más bajo, ¿sí? Y acá es cuando entra la manifestación, la acción y el sostén. Porque, ok, ponele que conocemos estos 3 niveles de energía. Los conozco, los entiendo, está bárbaro. Pero ¿qué tiene que ver y cómo hago yo para materializar, ¿no? O cómo hago para conectar con eso. Para mí existe un triángulo de poder que tiene que ver con la manifestación, la intención y el autoconocimiento, en donde es una retroalimentación de los 3. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una súper intención y puedo tener bien claro lo que quiero, pero si yo no me conozco hoy, no sé si voy a ser la persona capaz de poder llegar a lograr lo que quiero, ¿no? Y ponele que yo me conozco y tengo la intención, pero no sé cómo conectarme con eso, no sé cómo materializarlo. ¿Qué acciones tengo que tomar? ¿Cómo me tengo que parar frente al mundo? ¿Qué hago para lograr eso? Es como si fuera un mapa, es como un GPS esto, ¿sí? Para saber cómo accionar. La parte del autoconocimiento tiene que ver con quién soy, dónde estoy, qué quiero, en qué creo, y esta pregunta es súper importante porque el qué creo tiene que ver con mis creencias, tanto habilitantes como limitantes, porque según lo que yo crea de mí, ¿sí? Según lo que crea que merezco, de lo que soy capaz, de lo que valgo, es lo que yo voy a recibir también. Si yo no creo que me merezco el mundo, nunca voy a tener el mundo. Si yo no creo que merezco un amor que me ame de verdad como me gustaría, nunca lo voy a tener. Si yo no creo que merezco plata, nunca la voy a tener. O si creo que necesito sufrir para tener plata, voy a hacer acciones que me van a llevar al sufrimiento y voy a obtener plata, o no voy a hacer nada porque no quiero sufrir, pero al mismo tiempo no voy a tener plata. Claro. El autoconocimiento es quién soy hoy, dónde estoy parada hoy. Y siempre digo esto porque a mí me pasó durante mucho tiempo de querer cosas. Yo soy Géminis, mi mente no viaja, vuela, se teletransporta, es como hace así. Yo hice siempre muchas cosas, pero en ese querer tantas cosas, no sabía que era súper importante saber quién soy y en dónde estoy. Porque esto es como una carrera. Para yo llegar a una meta final tengo que saber de dónde salgo, porque no es lo mismo correr 5K que 20K. Claro. ¿No? No es lo mismo. Entonces, eso, en el curso de manifestación, lo que más trabajamos es este proceso de autoconocimiento. ¿Quién soy hoy?
Porque cuando tenemos las bases bien claras de quiénes estamos siendo hoy, sabemos que podemos cambiar y que no somos seres estáticos, podemos evolucionar, podemos aprender, podemos mejorar, podemos desbloquear bloqueos, podemos trabajar creencias, podemos entender nuestras emociones, es nuestro ABC de quién soy hoy. ¿Para qué? Para que después pueda entender quién quiero ser. Que ahí está la manifestación. Claro. Esto lo vemos. El curso de manifestación está dividido en partes. La primera parte son 3 meses, ¿no? El primer mes tiene que ver con toda esta parte del autoconocimiento, de entenderme quién soy. El segundo mes tiene que ver mucho con conectarme con este yo cuántico, con esta persona, esta versión que quiero ser. Entonces, en esta parte de la manifestación, ¿qué quiero? ¿Dónde quiero estar? ¿Quién quiero ser? ¿Qué metas, objetivos quiero lograr? ¿Qué me merezco? ¿De qué soy capaz? ¿Qué valgo? Tiene que ver con la conexión y la creación de ese poder interno que nosotros tenemos. Es esa imagen, esto sí creo que lo hicieron las dos, pero es esa imagen nuestra cuántica cuando nos visualizamos ya con eso logrado, con eso ya súper espléndido. Bueno, es eso, es conectar emocionalmente con eso. Y la última, que es la intención, que tiene que ver con el último mes del curso, es aprender a intencionar. Porque intencionar de verdad no es decir, quiero más plata. No son afirmaciones, no son tableros de visión, collage o dibujos, no es escribir oraciones, ni números, ni hacer rituales nada más. Todas estas cosas son elementos. Elementos que sirven para este proceso de manifestar, este proceso de pedir y esta intención. Y lo más importante que une este triángulo es la emoción. La emoción. Nosotros, todos nosotros, nuestra generación, ¿no? Creo que los 30, los 70 seguro, y son muchas generaciones ahí, fuimos criados con el miedo a perder, con el miedo a no ser aceptados, con el miedo a fracasar, seguro. Entonces, lo que más nos traba a nosotros es el miedo. El tema es identificar el miedo a qué. Y ahí ya va a ser más puntual de cada persona, de cada generación y de cada contexto, ¿no? Pero cuando entendemos ese miedo, podemos descifrar la información que hay atrás. Y podemos empezar a intencionar mejor. Porque entendiendo el miedo porque, a ver, ese miedo en el momento en el que apareció por algo. Y tiene una función y está bien. El tema es que lo terminamos arrastrando. Entonces, cuando nosotros podemos entender el por qué ese miedo sigue siendo arrastrado, primero lo podemos frenar. Segundo, podemos entender qué tipo de miedo es. Si es un miedo que nos paraliza y que no podemos avanzar, o es un miedo que viene a pincharnos y a decirnos, dale, saltá, saltá que podés, saltá que podés. Y cuando es un miedo que nos paraliza, lo podemos convertir en ese otro miedo, que nos incentive. ¿A qué? A seguir adelante. Este miedo muchas veces nos va a servir para poder gestionar todas estas intenciones que nosotros queremos materializar. Todas estas intenciones que queremos volver realidad. Entonces, la emoción es lo que une este triángulo. Y es pasar de ese miedo que venimos sosteniendo todos, la mayoría, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, por emociones que nos habiliten más. Por emociones como la gratitud, emociones como el amor, sí, es una emoción muy alta, de alta frecuencia, pero hay emociones que también enriquecen mucho más, ¿sí? Bueno, el agradecimiento, la felicidad, hay emociones que vibran muy alto y que ayudan a trabajar el miedo. Cuando empezamos a entender la escala de emociones, que eso también lo vemos creo que en la clase 2 o 3 del curso, empezamos a poder conectar con cómo me conecto con esas emociones. ¿Cómo hago para pasar del miedo a la acción? ¿Cómo hago para pasar del miedo al me atrevo? A soltar ese miedo y empezar a ver habilitante las cosas. Y esta emoción es lo que después pasa la energía más fuerte que me va a ayudar a sostener. En este caminito de la manifestación, que muchos me preguntan, ¿qué es lo mejor? ¿Por dónde arranco? ¿O cómo hago? Y yo siempre digo, es el camino de empezar a conocer quién estamos siendo hoy. Porque si yo no soy capaz de mirarme al espejo
y no soy capaz de ser sincera conmigo misma, porque esto cuesta un montón mirarnos y decirnos la verdad a nosotros. Mirarme al espejo y decirme, sí, no lo estás haciendo, estás diciendo que lo estás haciendo, pero no, estás diciendo que querés, pero no haces nada como para lograrlo. Soy culpable de todas, ¿eh? Esto lo digo por mí, porque de todas las he pasado y me hago cargo, y hoy lo puedo decir orgullosa, y antes lo decía con vergüenza, o no lo decía. Pero yo soy, porque es algo que todavía trabajo, uno no deja de ser, uno es consciente de lo que es y lo va trabajando para mí. Soy una persona que dice, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y con el tiempo tuve que aprender a que yo, para hacer, necesito escribir. Yo, para hacer, necesito bajar, y soy la persona que tiene libros y cuadernos por todos lados. Tengo un cuaderno para cada cosa. Pero porque si yo no lo escribo, me queda en el pensamiento y me queda ahí. Bien. Entonces, cuando nos aprendemos a aceptar y a entendernos cómo somos y cómo nos necesitamos manejar para ser funcionales, entre comillas, ¿no? Pero para poder dar el resultado que queremos, empezamos a conectar. Empezamos a entender qué necesitamos. Porque yo, por ejemplo, me comparaba mucho también. En la facultad tenía una compañera que se sentaba así y miraba y se iba, volvía, rendía y se sacaba 10. Yo estaba horas y horas quemándome las pestañas que no tengo y decía, ¿por qué sí y yo no? Hasta que entendí que ahí no era donde yo tenía que estar. Porque yo ahora me conecto y veo y aprendo de otra manera y no necesito escribir cosas. ¿Por qué? Porque estoy conectada, porque estoy alineada, porque entiendo lo que estoy viendo, porque es algo que me interesa. Que me interesa. Y ahí está. ¿Cuál es el interés que tenemos nosotras hacia nosotras mismas? ¿Qué tanto realmente a mí me interesa estar bien? ¿Qué tanto me interesa evolucionar? ¿Qué tanto me interesa pasar este momento que estoy pasando? Porque según mi interés va a condicionar qué tan comprometida estoy con este proceso de verdad. Porque si yo estoy comprometida y viene alguien y me dice, bueno, ¿por qué no haces esto, esto, esto o esto? Que te tira ideas. Sí, bueno, sí, no sé, capaz lo hago, me fijo. Entonces no estás comprometida. Y eso me lo dijeron y me dolió y me peleé y todo, ¿eh? Eso me lo dijo un terapeuta en su momento. No estás comprometida con tu evolución. Así me lo dijo. Me peleé meses. Hasta que entendí, y era verdad. Y era verdad. Pero todo eso son golpes al ego. Total. Todas esas cosas nos hacen sentir mal porque nos hacen enfrentarnos a ese espejo a que tengamos que decir, uy, la pucha, alguien me lo vio. Conferencia, es verdad. Pero es necesario, porque si queremos evolucionar, tenemos que mirar ese espejo y darnos cuenta de lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? A mí me ha pasado también que tengo gente, sí, quiero hacer el curso, qué sé yo. Ok, no, pero no tengo plata. No importa. ¿Querés hacer el curso? A voluntad. Lo que vos quieras, como para que haya un intercambio. Por ejemplo, segunda clase abandonaron. Entonces, esas cosas a veces digo, por ejemplo, la plata a veces digo, es una excusa. O si no, tiene que ser súper caro para que valga la pena, ¿no? Que dice, ay, no, como es caro, entonces yo no dejo porque ya pagué un montón. Y entonces, ¿dónde está el verdadero valor ahí para el otro? ¿Y cómo lo toma uno también? Ya. ¿No? Sí. Entonces, ok, yo doy esto y te estoy dando con todo mi corazón, con todo, porque, ejemplo, va más allá de la plata, bueno, entonces, ¿cuál es el compromiso del otro lado? Es un ida y vuelta. Sí, pero esa ida y vuelta dice más de uno que del otro en esa vuelta. Total, sí. Y en esa ida y vuelta, cuando a ustedes les pasen, porque a mí también me ha pasado que he comprado cursos y ni siquiera los vi, es lo que a mí me hace darme cuenta y pensar, ¿qué tan comprometida estoy con ese proceso de ese curso entonces? ¿Me interesa o no me interesa, verdad? Me anoto al gimnasio, 3 meses y abandona. ¿Qué te compromete estoy yo de verdad? Esto es personal y esto es actual, ¿eh? ¿Qué te compromete estoy yo de verdad con el ejercicio? Porque mi amiga que es entrenadora, y espero que no vea la clase de Alex, te amo si la ves, me dice, amiga, pero vos te sabes los ejercicios, si tenés hasta rutinas en YouTube, puedes hacer ejercicio en tu casa.
Si es una cuestión de plata que no puedes pagar el gimnasio, ponele, ¿no? ¿Estás entrenando en tu casa? No. Mirá, y tiene razón. Entonces, ahí va. Todas estas cosas a nosotros nos hacen darnos cuenta qué tan comprometidos estamos. En este compromiso que tenemos cuando queremos lograr lo que sea, ¿no? Es muy importante la parte emocional, como la parte energética. En el curso de manifestación, bueno, trabajamos todo, entender quiénes somos, cómo nos podemos conectar. Después, también en este proceso, y a medida que fue pasando el curso de manifestación de la primera edición, muchas me estuvieron preguntando por temas diferentes como emociones y energía. Y a raíz de eso nacieron los otros dos cursos. El de rituales y limpieza, que es conectar con nuestra energía. Conectar un poquito como con esa brujita interior que tenemos todas para traer la magia a nuestro día a día. ¿Para qué? Para que cuando estemos ahí abajo podamos hacer algún ritual, podamos limpiarnos energéticamente, trabajar nuestra energía y nuestro entorno para ayudarnos a elevarnos un poquito, ¿sí? Porque al fin y al cabo, la magia en realidad es ciencia. Y entender la ciencia y entender la energía, que tiene mucho que ver con la cuántica, en este caso, es entender cómo puedo manejar mi energía en el entorno, ¿sí? Y el otro es el sostén emocional. El otro curso de gestión e inteligencia emocional es aprender a sostener a largo plazo. No solamente la parte energética, que me ayuda a que si estoy muy abajo me ayuda a subir y a protegerme para poder mantener, las emociones son el factor que a mí me van a realmente ayudar a sostener en el tiempo. Porque si yo les pregunto a ustedes que están acá, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿Qué me dirían? Sí, sí, sí. No es simple, es verdad. El común te va a decir son momentitos, son ratitos, ese es como el lugar común, ¿no? Pero a veces que es como más amplio. Es simple y es complejo a la vez, me parece Exacto. responderlo, ¿no? Ujú. Creo yo para mí. Sí. Y también es una elección, ¿no? Creo, ese es el tema. Es como, bueno, en cada situación uno puede elegir también, aunque parezca raro a simple vista. Creo que sí. Puede que algunas situaciones parezca raro decir, bueno, ¿cómo puedo ser feliz? A ver, es poder como tratar de rescatar lo más positivo de eso. Entonces uno puede llegar a ser feliz, puede decir, bueno, esto me va a permitir o me estará permitiendo tal cosa. Entonces lo estás viendo con otros ojos, ¿no? Mi mamá siempre me decía una frase que era, nada es verdad o es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces creo que ahí está la cuestión, que a veces uno, aunque parezca raro, decís, pero frente a eso vos estás, sí, porque le estoy viendo otra cuestión, estoy poniendo otro énfasis en algo y no en eso que a simple vista sería lo malo, o estoy tratando de rescatar que esto está viniendo para algo, o que me quiere enseñar algo. Entonces, ahí uno puede encontrar que decís, pero ahí puedo ser feliz, sí, porque lo estoy eligiendo. No tengo por qué estar mal, qué sé yo, por lo Bueno, menos. viste que los budistas te dicen que al ser feliz es ser uno mismo y el resto es todo sufrimiento. Y sí, Como que claro, bueno, esa frase, ¿no? Como es la del el sufrimiento es optativo, el dolor es... claro, El, eh, el el sufrimiento es sufrimiento optativo. es optativo, el dolor, o sea, sí, ahí no me acuerdo ahora cuál es el término, pero No me acuerdo, claro, la voy a buscar, pero sí. claro, sí, el El dolor sufrimiento está, pasaría más como un apego ya. claro, como que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo, creo que una cosa así me parece, sí, ¿no? Como que uno, exactamente. Es como elegimos. Cada emoción viene a traer una información y cada emoción, detrás de cada emoción existe una elección. Ambas cosas. Y como decías vos, Ana, también recién, la felicidad puede ser momentos, o como también es la típica pregunta que se le hace a la gente grande, ¿fuiste feliz? ¿No? Entonces, esa emoción que sostiene pueden ser emociones positivas, entre comillas, porque no existe emoción positiva o negativa. Todas son positivas ante algo. Pero sí puede ser una emoción que tenga alta frecuencia
que yo te diga, sí, tuve una vida feliz, o que tenga emociones más bajas, que diga, tuve una vida compleja en el sentido de tal cosa, ¿no? Gente que vive siempre con miedo, no pueden hacer nada. Y ustedes se pueden dar cuenta con la forma de hablar de la persona. Por ejemplo, Ross, con tu forma de hablar y de cómo ves las cosas, sos bastante positiva en el sentido de que le tratás de ver lo positivo a lo que venga, ¿sí? Sí. Entonces, elegís ser feliz, a pesar de que te pasen un montón de cosas, seguro, ¿sí? Pero lo elegís. Y elegir ser feliz no quiere decir que estás siendo feliz en ese momento. No quiere decir que uno es feliz en ese momento que está eligiendo ser feliz. Totalmente, sí, sí, Y esto es súper clave. Porque cuando hacemos una elección estando en un mal momento, es cuando estamos eligiendo sostener esa frecuencia que queremos. Y es lo que le estamos diciendo a nuestra mente, bueno, pasó esto, pero vamos a buscarle la mejor vuelta. Busquemos la mejor manera para poder pasarlo. ¿Sí? Y esas situaciones son lo que hacen que uno sostenga esa frecuencia. No es no pasar las situaciones, es cómo lo pasamos. ¿Sí? Entender, y esto ayuda mucho a que nuestra generación también, toda nuestra generación, espero que las más pequeñas crezcan diferentes en esto, van a tener otras cosas seguro, pero no nos enseñaron a sentir. A nosotros nos enseñaron a bloquear, no pasó nada, no llores, si lloras te vas a ver más fea, si lloras sos un maricón, los nenes no lloran, todas esas cosas. A nosotros nos enseñaron a bloquear las emociones negativas. Entonces, toda esa información que traen las emociones negativas en realidad son súper importantes, porque si nosotros no sabemos lo negativo, no vamos a poder discernir de lo positivo tampoco. Es el ejemplo de la luz y la oscuridad. ¿Yo cómo sé que la luz existe? Y porque en algún momento hubo oscuridad, si no yo no puedo darme cuenta que eso es luz. Se necesitan mutuamente. Entonces, cada emoción, buena o mala, porque siempre son positivas, traen esa información. Y aprender qué emoción hay, porque son 7 emociones principales, pero la rueda son como 50 y pico de emociones, secundarias, terciarias y todo lo que hay. Entender las emociones, aprender qué información trae, descifrarlas en el cuerpo cuando aparecen, porque no es lo mismo saber que estoy enojada o que estoy, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, decepcionada. No es lo mismo tristeza que excepción. No es lo mismo ansiedad que miedo. Y cuando uno no puede discernir las diferentes emociones, no puede entender cuál es la información que trae cada una. Imagínense con el miedo, hay diferentes tipos de miedo. Cuando ustedes sepan cuál es el miedo que me paraliza y cuál es el miedo que en realidad me está diciendo, sí, sí, dale, hacelo, 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 van a poder entender la información que hay atrás. Y eso es lo que va a hacer que podamos sostener cosas a lo largo del tiempo y mantener también nuestra frecuencia alta. Por eso en todo este proceso, yo que soy muy mental, porque soy muy Géminis, muy pensante, tuve que aprender a sentir. Así. Mi terapeuta me dijo, aprende a sentir, abrí tu corazón. A mí me dicen lo mismo, te juro. Es tremendo, porque decís, ¿cómo haces? Y ayer me hice la revolución solar y la astróloga me dijo, ¿cómo haces vos para conectar con tus emociones? Wow. Otra vez, dije yo, pero dale, si lo estoy trabajando. Claro. Dice, pero vos trabajás mucho de acá y yo no me doy cuenta y trabajo tanto de acá que a veces me cuesta. Y yo estoy todo el tiempo así, porque yo sé que necesito conectar con mis emociones. Vos me vas a ver todo el tiempo haciendo esto. ¿Por qué? Porque necesito tocar para poder sentir también. Y cada emoción también aparece en un lugar del cuerpo. Entonces, aprender a identificar esto es súper valioso. A mí, que soy una persona tan pensante, me sirvió y me sirve un montón. Y yo sigo viendo y estudiando y armando el curso y sigo recordando y aprendiendo cosas porque en su momento capaz no las veía. Pero hoy estoy en otra situación y lo veo y lo aprendo también. Y digo, ¡ay! Esto, tal. Y hay un montón de herramientas prácticas para aprender a conectar con nuestras emociones. Y eso es lo lindo. Y por eso hoy estoy acá
también compartiendo un montón de herramientas, un montón de la parte teórica, porque todos estos acercamientos es para abrir un poquito, ¿no? Y pensar, y decir, uy, hay un montón atrás que puedo aprender. Pero está genial porque por algo se empieza. Porque si yo vengo mañana a decirte, no, tu frecuencia, qué sé yo, bla, 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 van a decir, ¿de qué está hablando? Es como cuando a mí en una clase no tenía ni idea de física, no, porque el agujero negro que tiene la franja, que en realidad está todo y no está nada, y yo así, ¿en dónde me metí? Dije. No entendía nada. Hay pasos, son pequeños pasos para poder ir acercándonos al objetivo que nosotros queremos. Y bueno, y para mí el primer paso, cuando uno quiere hacer esto, en el camino que yo hice, fue el de manifestación, el primer paso. Y después se puede ir o complementando al mismo tiempo, o se puede ir haciendo en diferentes momentos, tanto el de gestión emocional como el de energía. Pero todo es un conjunto que después va a ayudar a que podamos a lo largo de nuestra vida manejar todas las herramientas. Porque esto no es algo que se aprende una vez o es una herramienta que usa uno ahora para algo y que después caduca. No, esto es para toda la vida. Y mi intención es poder transmitirlo, contarlo y que se empiece a amplificar de tal manera y que esto se vuelva en algún momento hasta una escuela y que haya mucha gente enseñando este proceso también. Ese es como mi sueño, mi objetivo. Aparte, cada vez se va a necesitar más todo esto, cada vez se necesita más este tipo de conexiones, de apertura emocional, mental. Sí, cada vez se necesita más en este mundo caótico. Increíble, increíble. Así que bueno, fue la clase de hoy. Este fue mi acercamiento del mundo cuántico a la realidad, a las emociones y a la energía. Y bueno, y espero que les haya gustado. Sí. Totalmente. Sí. Maravilloso. Y aparte bueno, es necesario, y viste que por algo se habla tanto de la inteligencia emocional y bueno, y todo lo que tiene que ver con las emociones, que es algo que lamentablemente sí, nuestra generación o todas estas generaciones que mencionaste, no, y yo cuando oigo algo ahora que viste se empieza a hablar en el colegio sobre todo, desde chicos ya, que es tan valioso, viste, que empiece a tratarse ese tema, porque si no después llega a nuestra edad, o bueno, o tal vez en tu caso que sos mucho más joven, y de golpe decís, es increíble, ¿no? Que no se trabaje algo que es que justamente habiendo tantos temas que después seguramente tal vez no los ves tanto en el futuro, y eso sí, es algo que te va a acompañar y va a ser especialmente necesario poder trabajarlo, poder entenderlo a lo largo de toda la vida. Eso te digo. Es más, capaz las futuras generaciones por ejemplo, Estefano, que hoy tiene 4, capaz cuando sea adulto las emociones sea algo que ya ni se hable y sea obvio, por ejemplo. Tal cual, y a mí me pasa, ¿cuántas veces nos ha pasado, a mí un montón, que por ahí, no sé, estoy en un ámbito y veo a alguien llorando o algo y ni pregunto? Al nivel que ni siquiera nos ponemos a ver qué le pasa al otro, porque nos enseñaron a bloquear tanto estas emociones que no nos metemos porque no es nuestro tema. Sí, y aparte es que no sabes bien, viste, el modo en que conviene actuar. Claro, si molestás, cómo lo va a tomar, claro, de pronto, es exacto, raro. Porque nos da como cosa. Y me ha pasado hasta en casa también, ¿no? Está llorando, bueno, y chau. Bueno, ya se te va a pasar. ¿O qué te pasó? Tal cosa, bueno, ya se te va a pasar. Y uno como, bueno, quería desahogarme, quería contar. Claro. Ayer, por ejemplo, estaba con Estefano, nos bajamos del Uber, me olvidé el celular en el auto. Me desesperé, porque claro, yo trabajo con el teléfono. ¿Qué hago? Y me dice, mamá, ¿qué te pasa? No, estoy, pero ¿estás enojada? Estoy enojada, estoy preocupada, no sé qué voy a hacer. Y empecé con el WhatsApp web a hablarle a todo el mundo que me llamen. Bueno, en fin, la historia es que el señor del Uber me trajo el celular hasta mi casa. Después lo encontró y me lo trajo. De Universo, gracias Universo. Pero a todo esto, me quedo con que Estefano estaba jugando, dejó lo que estaba haciendo y se me acercó y me dice, mami, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, mi amor, qué divino. Y me quedé, le digo, no, amor, es que nada, no te preocupes, pero es porque el celular se te perdió. Sí, no pasa nada, mami, no pasa nada, ya lo vas a encontrar y si no, vemos, compras otros, me dice. Pero yo no voy a ver YouTube, por mí no te preocupes, me decía. Y lo miré y me dice, pero no es con vos. No, Gordi, no es con vos. Me dice, bueno, igual tranquila, mamá. ¿Estás enojada? ¿Querés un abrazo? Me llamó tanto la atención, él estaba así parado y me miraba así.
con carita de no sé, de ¿Qué hago? Claro. y me lo quería comer. Y yo por él en ese momento es como que me calmé, no me puse loca, pero lo que me llamó la atención es cómo él identificó, porque no es la primera vez que por ahí a mí me pasa algo, o puteo, o digo, ¡ay, no! Y viene, ¿estás bien, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Estás enojada? ¿Querés un abrazo? ¿Estás bien? Y conecta con De una esto. manera más natural, ¿no es cierto? Pero Súper con... natural. Claro. Qué Claro, lindo. y a veces me dice, y le digo, ¿qué te pasa? Estoy nervioso. 4 años tiene. Y, ¿cómo nervioso? Sí, porque tengo como muchas ganas de agarrarte y comerte, me dice, y abrazarte fuerte. O a la gata, o a Comelona la quiero abrazar fuerte, pero no porque la voy a lastimar. Entonces me pongo nervioso y te hace así como... Ay, qué chiquita. Qué bonito. Pero es eso, es como que digo, qué lindo que desde chiquito ya pueden estas generaciones empezar a conectar, Identificar, sea claro. súper natural. Tal cual. Así que bueno, Qué Totalmente. lindo. Buenísimo. sí, Ojalá, vamos por eso entonces. vamos por eso. Así que bueno, chicas, muchas gracias por estar hoy, Gracias a por vos. tomarse este ratito. Gracias. Gracias a Y vos. bueno, nos estamos viendo. Tengo reunión ya agendada con ambas, así que nos Sí, vemos sí, también sí. para hablar más puntualmente lo que desea cada una y a ver cómo yo puedo acompañarlas en ese proceso. ¿Sí? Genial. Gracias. Sí, Mi intención es poder hacerlo y que ustedes también lo hagan. ¿Sí? genial. Así que Gracias. Un placer. nos estamos. Cuídense. Un besito para Gracias. todas. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, Nos chau. vemos. Gracias.